Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Cuando uno se adentra en el universo del escritor John Grisham, piensa que se puede encontrar términos jurídicos, triquiñuelas de los fiscales, astutos abogados o alegatos en contra de la pena de muerte, como es el caso, valga la redundancia, del caso Williamson, o la excelente novela Los Guardianes. Por otra parte, muchas de sus historias han recibido adaptaciones cinematográficas muy buenas, como El Informe Pelícano o sobre todo El Cliente, con una muy buena interpretación de Susan Sarandon. Sin embargo, el mencionado escritor se decanta en esta ocasión por su deporte favorito, el baloncesto, pues jugaba en su instituto, pero no pudo llegar a lo más alto, y menos mal, porque a lo mejor nos hubiésemos perdido muchas de sus historias, muchas de las historias de tan talentoso escritor. La obra en cuestión, El sueño de Sully, editado por Plaza y Janés, gira en torno a un sudanés de talento explosivo como un posible alero descubierto por el seleccionador de su país con posibilidades de ir a la NBA. Se trata de un chico con ciertas carencias técnicas que tendrá que luchar para superarse, mientras su familia intenta sobrevivir de un ataque en la citada nación sudanesa que se encuentra precisamente en un centro de refugiados. Esta novela no pierde el interés en ningún momento, no pierde la intriga. Nunca se sabe si un partido se pierde o se gana hasta el final de cada capítulo, que por cierto está muy bien narrado. El autor sabe reflejar las luces y sombras del primer mundo y del tercer mundo, donde hay lugar para las sonrisas y las lágrimas, los logros y las decepciones. Momentos de ternura contrastan con situaciones de tremenda tensión. Como dato curioso, también se percibe lo bien descrita que está la vivencia del cristianismo católico, sobre todo en Sudán, la gran fe que demuestran todos los personajes frente a la vivencia de la fe evangélica en Estados Unidos, que desde luego choca al protagonista sudanés. Esta novela nos ayuda a conocer el funcionamiento de la NBA, la labor de los agentes, el proceso de elección del draft, las trampas de algunos ojeadores y cómo algunos agentes intentan hacer el agosto, así como el precio que se paga por el éxito. Este emocionante texto guarda ciertos paralelismos con la película Garra de Netflix, protagonizada por Adam Sandler y el jugador de la selección española Juancho Hernán Gómez. Y, por ejemplo, también la película de Disney La familia Antetokounmpo. Tienen que leer sí o sí esta novela, que habla del esfuerzo, el trabajo en equipo, la fe, la amistad basada en la lealtad y el valor de la acogida recogida en este fragmento. Le quitaba el sueño la perspectiva de que Samuel dejara la universidad y entrase en el draft. Lo había criado prácticamente los últimos 8 meses y se habían convertido en su familia. Era un chico inteligente, pero no lo bastante maduro como para tomar decisiones tan importantes. El dinero podía echarlo a perder, los tiburones de ese mundillo podían manipularle, las tentaciones serían grandes. Era un chico sencillo que ni siquiera sabía conducir y desde luego no estaba preparado para la fama y la fortuna.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el inicio de la temporada, como no podía ser de otra manera, queremos dar la bienvenida a todos los oyentes que se adentran en nuestro programa por primera vez, así como los oyentes que llevan durante años escuchándonos. Estamos prestos y dispuestos, con las pilas cargadas, preparados, listos, ya. Empezamos porque en primer lugar vamos a hablarles de los estrenos más importantes de esta semana. Y en primer lugar les hablaremos de Viaje al Paraíso, protagonizada por George Clooney y Julia Roberts. También se estrena una cinta de terror protagonizada por Elena Anaya, La Jaula, con un argumento totalmente inquietante. Por otra parte, no pueden perderse una película que critica el mal uso de las redes sociales, como El Acusado, y una cinta francesa que se titula ¿Y esto de quién es?, donde las risas y las sonrisas están garantizadas. Por otra parte, no nos podemos olvidar de nuestras secciones habituales como Críticas en un Minuto, donde analizaremos los pormenores del documental Lourdes, que se estrena también la semana que viene, concretamente el día 16, y por supuesto de lo que ha supuesto, y valga el juego de palabras, las aventuras de Tadeo Jones, porque hay que decir que ha arrasado en taquilla. También tendremos nuestras secciones habituales como Classic Manía, donde Irene de Alba nos hablará de alguna película de toda la vida. Marta Troyano ha preparado un reportaje sobre la película Gigante, protagonizada por Rod Hudson y Elizabeth Taylor. Y por supuesto Antonio Peláez, más Peláez que nunca, nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Por cierto, también les hablaremos del libro de John Grisham, El sueño de Sully. Para comentarios y todas sus sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Repito, info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Nuestro canal de iVoox, como no podía ser de otra manera, es Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox, Cine y Libertad. ¡Comenzamos! I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled. La cartelera. Summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque se estrena Viaje al Paraíso, una comedia de Ol Parker recordado por la película Mamma Mía una y otra vez, que es la secuela de esa popular película convertida también en musical y película y musical, basado en las canciones del popular grupo sueco ABBA, que a todos nos ha hecho bailar incluso en una sala de cine. Y de esto doy prueba de ello porque todo el público que fue a ver esta película se puso a bailar y cantar cada una de sus canciones. Todo un éxito. El caso es que Ol Parker ha contado con 2 estrellas, super 5 estrellas, nunca mejor dicho, 2 estrellas de toda la vida de Hollywood, como Julia Roberts, recordada por películas como por ejemplo Pretty Woman o thriller tan interesantes como Erin Brockovich o Conspiración, esta última junto a Mel Gibson, y George Clooney, un actor que saltó a la fama gracias a la serie Urgencias, pero que tiene buenos papeles como el de la película Los Descendientes, pero que sobre todo brilla como director, con películas tan maravillosas como Buenas noches y buena suerte, o mis 2 cintas preferidas, Monument Men y muy especialmente Idus de marzo, porque incluso hablando con Fernández Barbadillo, ese historiador experto en Estados Unidos, por poner un ejemplo, pues coinciden que es el que mejor retrata tanto a los políticos republicanos o demócratas
tanto en sus luces como en sus sombras. Y por tanto, Idus de marzo es una de las mejores películas de cine político junto a El Presidente, Le Président, una cinta francesa realmente interesante. El caso es que estos dos actores hacen o participan en una comedia a los Howard Hawks, una comedia en la que tanto el chico como la chica se hacen la vida imposible y que solo por eso pues merece la pena. Tenemos las declaraciones de George Clooney a fotogramas que son más que interesantes. Todavía hay muchas películas que se disfrutan más en pantalla grande, como las comedias, sobre todo, porque es más divertido verlas en una sala de cine con un montón de gente riendo. Por otra parte, esta historia pues habla de una especie de historia de amor y odio entremezclados. Y tenemos las declaraciones también de George Clooney en las que destaca lo siguiente. En esta se juntan las dos cosas. Julia y yo nos hacemos la vida imposible, pero de la manera más divertida. Al terminar de leer el guión, la llamé y le pregunté si ella también lo había recibido. Me dijo que estaba muy interesado en hacerla. Por último, este hombre, de alguna manera, nos confiesa que se ha llevado bastante bien con Julia Roberts en el rodaje y esta mujer, pues de alguna manera nos vende la película del siguiente modo. Liberas endorfinas y no paras de intentar ser ocurrente y pasarlo bien. Ha sido un placer volver a este tipo de trabajos. Había pasado demasiado tiempo. Y por si te animas a ver esta película, te contamos brevemente su argumento. George Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, perdidamente enamorada de su pareja, cometa el mismo error que ellos. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Y de comedia a comedia y tiro porque me toca. Y es que el cine francés, desde luego, da muestras de su potencial en todos los géneros, pero muy especialmente en el mundo de la comedia, donde suele ser la reina europea, porque lo hace realmente bien con historias no solo divertidas, sino también que hacen una crítica social con bastante inteligencia. Y eso es lo que le pasa a la película. ¿Y esto de quién es? Que es el segundo largometraje de Manuel Poulain-Arnaud, que desde luego pues intenta ofrecer una visión interesante sobre la familia. Tenemos las declaraciones de este director que dice lo siguiente. La familia, sobre todo la burguesa o pequeño burguesa, prosigue el realizador, ha sido el leitmotiv de mucho de nuestro cine nacional y sobre todo tratado desde la comedia, que es el género que mejor ha sabido acercarse a esos cambios y a darnos una divertida lección de modernidad y de humildad. Y es que la película que hoy les ofrecemos es una película que habla de los distintos tipos de familia que existen ahora en el mundo, ya que se ha intentado dejar a la familia natural o tradicional a un lado y se le ha dado importancia a otras familias. Nosotros creemos que la familia es importante, pero hay que reconocer que la familia tradicional o natural pues es la más lógica y la más extendida por todo el mundo y hay que darle su valor. Pero en este caso también se habla de otros tipos de realidades que también hay que comprender y aceptar, como las de familias monoparentales, madres solteras, dos padres y una niña, dos madres y un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego esta historia pues de alguna manera hace una especie de crítica, una especie de historia cómica en la que se habla de la problemática de todos estos tipos de familia pues desde un punto de vista muy muy divertido. Tenemos las declaraciones de una actriz veterana muy conocida en Francia como Alessandra Lamy, pero que también la hemos podido disfrutar aquí en España. Pues es una actriz más bien internacional y estas películas, pues, o las que ella ha hecho, suelen llegar también a España. Tenemos sus declaraciones a fotogramas que son las siguientes. La película podría haber sido un drama con su ración de secretos inconfesables y la ruptura de vínculos entre los miembros del clan, pero si utilizas el humor puede ser igual de crítica desmontando la estructura de la familia tradicional para abrazar a la nueva, porque si todavía tenemos esperanzas en esa idea de grupo unido por la sangre, pero sobre todo unido por el amor. Todos hemos escuchado alguna vez la expresión compuesta y sin novio
o, por ejemplo, la expresión casarse de penalti. Pues bien, esta película tiene mucho que ver en ello, ya que cuenta la historia de Annie Castillon, que es una señora veterana que se encuentra un test de embarazo tirado en su cuarto de baño que da positivo. Y a partir de ahí comienza la comedia y empiezan las sonrisas y las risas sobre el tema que estamos hablando, el tema de la familia. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Y de película francesa a película francesa nos transformamos porque les vamos a hablar de El acusado. O sea, una película de intriga, un thriller bastante interesante del francés Ivan Attal, que dirige a su propio hijo, Ben Attal, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Aunque en este caso hay que decir que este director pone a su hijo en un aprieto porque nos ofrece una historia de una persona que es acusada de violación y que de alguna manera sufre el escarnio en las redes sociales. También en esta película aparece Charlotte Gainsbourg, que es la pareja de Ivan Attal, lo que vuelve a confirmar nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. El caso es que el planteamiento de esta historia es bastante interesante y para ello este cineasta se ha apoyado en La caja de música de Costa Gavras y La verdad de Henri Georges Clouzot, que son películas que de alguna manera tienen que ver con este tema y que desde luego están contadas con el talento de dos grandísimos directores como son los que acabamos de mencionar. El caso es que Ivan Attal, este cineasta, nos ofreció unas declaraciones más que jugosas que fueron recogidas por fotogramas. Y este señor se pregunta lo siguiente: ¿pero qué se debe hacer con este chico de 20 años que no tiene antecedentes de violencia? ¿Debemos meterle una década en prisión y acabar con su futuro? ¿Y qué podemos hacer para aliviar el trauma de la víctima? Por lo visto, estos son los interrogantes que se hace este señor. También prosigue. En Francia abolimos la pena de muerte hace 40 años, pero ahora, con las redes sociales, es posible condenar y acabar con la existencia de una persona con gran facilidad. Quería demostrar lo difícil que resulta emitir un juicio de valor justo en situaciones como esta. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente te ofrecemos un 2x1 completamente distinto, pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona. Y eso es lo que le puede pasar a una película que tiene buena pinta, una película que yo creo que sí puede gustar para ver en familia, como la cinta alemana-australiana, una coproducción de estos dos países titulada El Colegio de los Animales Mágicos, pues nos ofrece aventuras en una película dirigida por Gregor Schnitzler. Y por otra parte se estrena una cinta de terror más que interesante, Jaula, dirigida por el director novel Ignacio Tatay, que es autor de dos cortos, uno que se titula Novio y el otro que se titula Mano a Mano, y que además ha recibido multitud de premios. Es un director que nos ofrece una historia de miedo con giro de guión. Entre las curiosidades de esta película se encuentra el trabajo que se ha hecho con la actriz
infantil Eva Tener, ya que ha tenido la suerte de que el director haya querido hacerle un montaje especial solo para que ella pueda disfrutar de esta película sin morirse de miedo y sin verse en situaciones realmente comprometidas como las que aparece en esta película, que está basada en los libros de Margit Auer. El argumento es bastante inquietante. Imagínense que una pareja que va por un lugar un poquito solitario se encuentra a una niña dando vueltas por la carretera. Nadie la acoge, nadie está pendiente de ella, pero ellos de alguna manera la cogen, se la llevan y descubren que es una persona muy agresiva y que está obsesionada con vivir en un cuadrado de tiza. No me digan que el argumento no es inquietante. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te proponemos un 2x1 de carácter dispar. El documental Lourdes y la tercera parte de Tadeo Jones. El documental Lourdes llega a España y se puede pedir para ser estrenado en tu ciudad o provincia. Tras el éxito cosechado en su país de origen, Francia, con 250.000 espectadores, y que a partir del 13 de octubre también podrá verse y se estrenará en Hispanoamérica. La película en cuestión, el documental en cuestión, ha sido nominado al César. El dúo dinámico de esta producción cinematográfica lo conforman Thierry Demaissière y Alban Teolae, que no siendo de los mejores que hemos recomendado este año, pues el formato es convencional, logra que te metas en la cabeza de las personas que peregrinan al lugar de la aparición de la Virgen, donde nos encontramos a personas que sufren, por ejemplo, la enfermedad del jugador de béisbol Lou Gehrig, inmortalizado en la película de cine clásico de Sam Booth, protagonizada por Gary Cooper y Teresa Bryant, El orgullo de los Yankees. No se pierdan la sonrisa a pesar de su estado físico, que desde luego es conmovedora. Este documental muestra la labor de los voluntarios, sacerdotes y trabajadores del santuario que se desviven por ofrecerle a esas personas un pequeño trocito de cielo en sus oscuras vivencias del día a día por sus limitaciones físicas, donde incluso el milagro es una posibilidad. Este documental deja claro la diferencia entre la vivencia superficial de la fe frente a los que la viven con profundidad. El testimonio más conmovedor, más bonito, es el de un militar y su hijo pequeño que peregrinan a este santo lugar para pedir por su hijo y hermanito respectivamente, cargados de ternura, inocencia y fervor en el buen sentido del término, sorprendiendo en líneas generales la fe tan profunda de las personas que se dirigen allí, independientemente de que la Virgen le conceda la gracia o no. Por último, el tema de la prostitución, tanto masculina como femenina, hay que decir que están tratados con respeto, delicadeza y profundidad. Este emocionante documental titulado Lourdes es la alternativa a la exitosa Tadeo Jones, que en su arranque ha desbancado a todos los blockbusters del año a excepción de los Minions en su primer fin de semana. Las dos primeras entregas fueron brillantes con sus guiños al cine de aventuras y especialmente a Indiana Jones, ya que en este caso los guiños son constantes por las características de su personaje, donde hay lugar para el amor y el humor a partes iguales. Esta producción de Enrique Gatto, autor también de Atrapa la bandera, no llega a los niveles de calidad de la segunda entrega gracias al pozo dejado por la primera aparición de Tadeo Jones en el mundo del largometraje. Se percibe, por tanto, el desgaste de esta exitosa franquicia española. La trama nos parece muy forzada, los histrionismos de la momia sacan de quicio, a pesar de que el personaje se presta a ello, pero yo creo que llega a un límite que supera lo soportable. Y los comentarios del sarcástico pajarito pierden su gracia, sustituidos por los emoticonos, que le hacen perder ese encanto que tenía ese personaje. El valor de la amistad y del trabajo en equipo sigue siendo el punto fuerte de esta historia de aventuras, de esta historia
de amor, de esta historia de amistad y sobre todo esta historia que seguramente consigue lo que pretende, entretener a un público que sabe valorar el trabajo de un buen animador español. Classic Manía. Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos a epopeya griega indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara. En este programa os traemos la película gigante del año 1956, protagonizada por Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean. Narra la historia de un ganadero de Texas, Jordan Benedict, que conoce a una mujer de Maryland, Leslie, que se convertirá en su esposa, y toda la vida familiar posterior. El rancho del señor Benedict es uno de los más grandes. Oh, ¿de veras? Y diga, ¿qué extensión tiene? Es de los mayores. ¿Cómo es de grande? Pues hay 1 o 2 iguales al mío por allí mismo. Y en las llanuras de la costa hay 2 o 3 más grandes. Bueno, señor Benedict, no puede ser más explícito. ¿Qué tamaño tiene su finca? ¿50.000? ¿20.000 acres? Pasa del medio millón. 595.000 acres, para ser exacto. No es mala parcela. ¿Cuántos acres ha dicho usted, señor Benedict? Ha dicho 595.000 acres, mamá. Y si te ha puesto una cara de avaricia que da miedo. Con permiso. ¿Nos acompañará al baile, señor Benedict? Le gustará sin duda. No, muchas gracias, señorita Leslie. Con estas ropas no haría buen papel. Me gusta su tierra. ¿Por qué no se queda una temporada para poder verla más despacio? Tengo que recoger las cosechas. Es la época allí. ¿En su tierra? En Reata. Su tierra, mi tierra. Parece que son distintos países. Tal vez le gustase visitarla, si tiene ocasión. Leslie. Leslie. Señorita Leslie. Leslie. Creo que mañana me iré muy temprano, de modo que... Adiós. Me alegro mucho de que haya venido. Y no le voy a decir adiós aquí a la luz de la luna. Sería demasiado romántico. Buenas noches. Tras la boda, ambos vuelven a Texas, donde Leslie tendrá que acostumbrarse a una vida más dura y a lidiar con la hermana de su marido, que lleva la casa. También conocerá a Jet Rick, un empleado de Benedict al que Jordan no tiene ningún aprecio, pero al que mantiene en nómina por su hermana. Además, descubre que la discriminación hacia los mexicanos está a la orden del día. Leslie, con gran generosidad, decide ayudar a todos sin importarle la clase social, a pesar de que esto le acarrea disgustos con su marido,
que como buen texano no está de acuerdo. Iré yo misma con usted, doctor. Leslie, ¿qué has dicho? No hagas eso. No puede ir. Es nuestro médico. ¿Nuestro médico? Sí. ¿De los Benedict solo? No, para nuestra clase. Pero no para los peones. Ellos se arreglan solos a su manera. Jen, ¿por qué la llevaste allí? A mí no me eche la culpa. Ya le dije que no me gustaba, pero... Mira, Jordan, creo que no lo has comprendido. Hay un niño muy enfermo y tiene que verle el médico. ¿Irá usted, verdad? Volveré en cuanto pueda, ya verás. Tras un duro acontecimiento, Jedrick pasa a poseer una parte del territorio de los Benedict y tras algún tiempo descubre que tiene petróleo, por lo que se hace millonario de la noche a la mañana. Mientras, y con el paso del tiempo, la familia de Jordan y Leslie aumenta y llegan los niños. En este ámbito comienzan a surgir más diferencias entre ambos, y se pone de manifiesto la necesidad de arreglar los problemas cuando vienen y no posponerlos. En palabras de Leslie, nos hemos acostumbrado a discutir por cosas que deberíamos haber solucionado hace tiempo. La película sigue la historia familiar. Los hijos ya han crecido y cada uno tiene intereses diversos, aunque el objetivo de Jordan sea que su hijo mayor herede la finca familiar. Sin embargo, los problemas familiares aparecen y se nos muestra la necesidad de la libertad para elegir el camino en la vida, la necesidad de seguir la vocación a la que cada uno es llamado. Jordan y Leslie deben aprender a abandonar las expectativas que tienen sobre sus hijos y dejar que cada uno haga su propio camino. Para ti nunca puedo estarlo, hijita. ¿Qué te ocurre? Pues verás, se trata de... Es mi mayor deseo, mamá. Ir a Harvard y luego hacer medicina en Columbia. ¿Así que quieres ser médico? Sí, mamá. ¿Y qué hacemos con Reata? Papá cuenta con que le sucedas. Sí, ya lo sé. Pero hay 100.000 personas que lo harían mejor que yo. No quiero pasarme la vida arreando vacas. Mamá, yo daría la vida por papá si fuera preciso. Papá no quiere que des la vida por él. Quiere que trabajes con él. ¿Querrás hablar con ella? ¿Hacer que razone? ¿No me gusta mucho la embajada? Échame a mí toda la culpa. Tú solo intenta suavizar un poco el golpe. Bueno, le hablaré. Le convencerás, mamá, seguro. No creas que va a ser fácil, hijo. En fin. A ver si la cojo en la hora tonta. Lo conseguirás. Estoy bien segura. Jordan, estaba pensando... Yo también. En los chicos. Es curioso. Como yo. Se ve que envejecemos. Dime una cosa. ¿Los queremos lo bastante para orientarlos como es debido? Pues... espero que sí. La verdad, tal vez los queramos demasiado. Sin pensar que por hacerlos demasiado nuestros, quizá estemos en un error. No creas. Yo no pienso de ese modo. Eso es cosa de la madre. En teoría es ella la que no quiere que los pollitos dejen el nido y tiendan sus alas. Todo eso que dicen. Entonces, ¿tú estarías dispuesto a sacrificarte?
Me sacrificaría por ella. Ya sabes que sí. Más tarde, Benedict, que también tiene petróleo en sus tierras, cede y decide vender, consiguiendo así más dinero, aunque no tanto como Jedrick, que sin embargo no puede alcanzar la felicidad porque el dinero no es suficiente, como bien refleja la película, siendo el amor más importante. Para concluir, la película termina con una escena grandiosa en la que podemos observar cómo, a pesar de que muchas veces se tiene una sensación de fracaso total y nada sale como se había planeado, al mirar con otros ojos se comprende la grandeza de las acciones y se descubre lo maravillosas que han sido. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas tardes. ¿Qué haces con un casco, una moto, un uniforme militar, un pico y una pala? Pues ya ves, intentando evadirme. Creo entonces que hoy estás de suerte. Tu Steve McQueen, alias el robaplanos, lo voy a explicar el por qué le llamaban el robaplanos, porque era un hombre que se preparaba muy bien para sus películas y quitaba planos a otros actores que le tenían siempre mucha tirria. Eso le pasó mucho con Jules Briner, un actor muy famoso en la película Los Siete Magníficos. Por cierto, ¿por qué nos vas a hablar hoy de Steve McQueen? Pues porque hoy voy a precisamente hablar de esa magnífica película que es La Gran Evasión. Oye, ¿de qué trata La Gran Evasión del director Sturge? ¿Y cuál es su reparto? Pues resulta que en plena Segunda Guerra Mundial los nazis encierran en un campo de concentración a los presos expertos en fugas. Los quieren todos juntos para poder controlarlos mejor. Y los actores son Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, James Donald, Charles Bronson, Donald Pleasence y James Coogan. Tengo entendido que la película está basada en hechos reales y que tuvo un serio trabajo de documentación. Pues sí, varios miembros del rodaje tuvieron experiencias reales como prisioneros de guerra. Donald Pleasence fue retenido en un campamento alemán. Heinz Messemer detenido en un campo ruso. Till Wick y Hans Reiser fueron prisioneros de guerra de los americanos. Y el co-guionista James Clavell fue encerrado durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros japonés. Y por fin Wallace Fludy, que es el director técnico de la película, fue prisionero de guerra de un campo alemán. Oye, tus fuentes bien informadas me cuentan que un actor asesoró al director en las escenas del túnel. Resulta que antes de dar su paso al cine, Charles Bronson fue minero, lo que le ayudó al director a la hora de rodar las escenas del túnel. Bronson le indicaba cómo se tenía que cavar y mover la tierra. Ahora vamos a hablar de tu Steve McQueen. Porque por cierto estaba cansado de hacer películas de cine bélico. ¿Qué condición puso para trabajar en el largometraje? Bueno, pues después de 2 películas bélicas seguidas, Steve McQueen no tenía todas consigo a la hora de involucrarse en el rodaje de este film. Finalmente, Sturges, el director, le convenció, pero McQueen impuso la condición que tenía que rodar escenas con una moto en la que intentara escaparse de los alemanes. El director tuvo que reescribir el guión y le costó 13 años el proyecto que saliera el proyecto adelante. La falta de una historia romántica y también la no inclusión de féminas en el rodaje, pues echaba para atrás a los productores de la Metro-Goldwyn-Mayer. Siguiendo con el tema de las motos, ¿cómo se montó la película? Pues el actor, que es gran aficionado a las motocicletas, hizo personalmente toda la secuencia. Intentó hacer la escena más arriesgada de esa peculiar motocross y el salto de una valla, pero se cayó. Sturges incluso le permitió un juego, disfrazarse de alemán para convertirse en uno de sus propios perseguidores, lo que se mantuvo en la película por obra y gracia del montaje. El doble del salto de la valla era un director de una tienda de motos en Los Ángeles y se convirtió en el doble de McQueen en otra película, que se llama Bullet. Por lo visto, la moto de la cinta se volvió a utilizar unos años después, ¿no es verdad? Pues sí que es verdad, la misma máquina volvió a utilizarse 10 años después en la serie Happy Days, que convirtió al director Ron Howard en una estrella juvenil. Ahora vamos a hablar un poco del mundo friki. El mundo friki ha hecho posible que podamos disfrutar de réplicas de Steve McQueen en diferentes formatos. ¿Nos podías explicar o decirnos cuáles son y todo eso?
Pues sí, lo que hay principalmente son muñecos para niños. Hay tres juegos de muñecos, de los muñequitos estos de Lego. Aparece el momento en el que se ponen a excavar en el túnel, que van montados como una especie de patinete. Sí, en el que salía Charles Bronson arrastrándose a través del carrito con las cuerdas y todo eso. Exactamente, pues ese salen también, vestidos de militares, con Steve McQueen en la moto, y después y con varios personajes de la película también, ¿no? ¿Verdad? Sí, también es cierto. Y después hay otro tipo de muñecos que son más tipo Hyperman, los cuales la verdad que nada más que he podido ver a Steve McQueen. Va con la cazadora, aparece en varias versiones, uno de ellos es con la cazadora y guantes, otro aparece con el guante de béisbol que se llevaba siempre a la nevera cada vez que lo encerraban, y por último aparece Steve McQueen con su cazadora y la moto. La verdad que está muy bien conseguido. Normalmente este tipo de figuras suelen costar bastante caras. Por cierto, Irene, ya que has estado viendo la película, ¿me puedes decir qué errores has encontrado? Porque es una película que tiene muchos erroramas de esos típicos de las escenas, pequeños fallos que no se han tenido en cuenta y todo eso. Pues sí, tengo un montón, pero os voy a comentar solamente 3. Resulta que cuando Henley, James Garner y Blythe Donald Pleasence están volando, vemos que están sobrevolando un campo totalmente verde. Al mostrarnos un plano del interior del avión por la ventana, se aprecia otro paisaje diferente, y un instante después, en el plano exterior, están sobrevolando un lago. Otra interesante también es que tras el primer intento de evasión por parte de Eves y Hills, vuelven a la nevera completamente llenos de barro. Cuando el americano entra en su celda, el barro de su cara ha cambiado. Y por último, cuando Hills se estrella con una valla con la motocicleta en esa persecución de la que hemos hablado antes, en un principio no se ven alambres, pero después resulta que aparece enredado entre ellos. Oye, esa escena sí que me acuerdo yo, la tengo además muy grabada de lo de los alambres, que al principio cuando cae Steve McQueen no sale ningún alambre, y cuando ya aparece en primer plano sí es verdad que aparece enredado. Eso me acuerdo yo muchísimo, lo tengo muy grabado en la mente. Oye, por último, ¿puedes terminar con una frase de la película? Sí, claro. Es el deber de un oficial en tiempos de guerra efectuar todo aquello que esté en su poder para escapar. George Hars. Oye, si tú estuvieses en un campo de concentración, ¿tratarías de escapar? Sí, siempre que Steve McQueen me ayudara. Hombre, pues si te ayudase Steve McQueen lo llevarías claro, porque ese hombre siempre acababa en la nevera, precisamente, en la pequeña cárcel esa donde pasaba tanto calor y se ponía a jugar con la pelota de béisbol. Bueno, con esto y un bizcocho hasta la semana que viene, a las 8 en Canarias y a las 9 en Murcia. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Billy Wilkerson, dicho así un poco casi como para los amigos. William Wilkerson II, en realidad. Porque el primer William Wilkerson, que ya era tremendo, fue su padre. Y el tercero, que ha sido el que realmente firmó una columna en el Hollywood Reporter pidiendo perdón por la lista negra. El tercero, como digo, pues es el hijo del que vamos a hablar. Y es el tercero el que hizo la biografía del segundo, William Wilkerson. ¡Qué misterio! No, ningún misterio, vamos a resolverlo todo. ¿Dónde? En Directo a las Estrellas, directísimos, con Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado y veraniego que nunca. Claro que sí, ese es el que queremos, Víctor Alvarado, pero el que os está hablando es uno al que queremos casi más. ¿Y por qué lo queremos? Bueno, yo lo quiero porque soy yo. Pues porque se llama Antonio y porque se apellida Peláez. Y está entre radiocine y déjate de historias. William Wilkerson. William Richard Wilkerson, nacido el 29 de septiembre de 1890 en Nashville. Hijo de un padre, este señor era jugador, bebedor de todo, llegó a ganarse incluso algún cine, algún espacio físico donde se proyectan las películas, ¿vale? Alguna sala de cine, y llegó a tener una fábrica también, no, más que una fábrica era,
una hacienda tremenda para cultivar y lo perdía todo, con las cartas. Ay, las cartas es lo que dejó en herencia al hijo, porque la madre lo llevaba fatal el tema de las cartas, y cuando el hijo se dio cuenta de llevar las cartas, incluso perdió esta señora hasta su fe. ¿Qué es lo que pasaba con William Wilkerson? Bueno, pues como estudiante él no fue... Siempre dijo como que los libros que eran aburridos, que no eran una cosa útil. Qué cosas. Y, en fin, llegó a tener hasta 6 mujeres. Él siempre se fue buscando un poco la vida. Pero, por resumir un poco, que no tenemos todos sus 70 años para hablar de él, después de que su primera mujer le dejara, hizo un viaje por Europa y recabó en España. Fijaos, España estamos hablando pues más o menos de los años finales de los 20, una cosa así, ¿no? Los 20 y pico. Y en España, ¿qué sacerdote podría haber que supiera inglés en esa época? Pues lo había. ¡Viva España! Bueno, pues él, que siempre tuvo una cierta referencia por la religión, aunque en casa su hijo nunca vio conos religiosos, imágenes religiosas, ¿vale? Quizá era la culpa que le perseguía. Bueno, pues fue ahí a hablar con un sacerdote, casi como una confesión, a decir: padre, mire, estoy desesperado, no veo que esto que vaya a salir, no veo sentido a mi vida, tal. Bueno, pues todo esto en inglés, claro. Y el sacerdote le dijo: no te preocupes, que Dios siempre encuentra el camino, siempre hay milagro. No le creyó, se fue para París, y cuando vio París dijo: esto es lo que decía el sacerdote. Quiso llevar a su madre a París, su madre dijo que ahí no iba para nada, que ella, un sitio donde no conocía el idioma, donde no era bienvenida, pues que no iba, pero entonces él decidió volverse a Estados Unidos, pero siempre tuvo presente la elegancia parisina, la elegancia francesa, llevar Francia para Estados Unidos. Bueno, entre una boda y otra pues se vuelve a casar, y lo que hace es que monta unos speakeasies. Los speakeasies eran... en la gira europea esta, por cierto, había conocido Rusia y el comunismo ya vio que no le gustaba nada, que aquello era quitar la libertad a la gente. Siempre fue una persona contra los monopolios y a favor de las libertades y más. Esto, nada, parece... esto es un tío... Bueno, tiene su trasfondo este señor, Bueno, vámonos a ver qué es lo que hacía en esa época, que él estaba intentando, pues, el mundo del entretenimiento, del cine, además meterse, pero mientras tanto, pues es que iba haciendo también, toda su vida fue así, montando speakeasies, que eran, pues, los lugares donde se vendía alcohol en la época de la prohibición. Ahí aquello daba dinero, que para qué. Pero vio una persona que estaba como borracha, que se le cayó encima, que le vomitó y de todo, y a partir de entonces odió el alcohol, no bebió nunca más. ¿A qué se enganchó? A la Coca-Cola. Llegaba a tomar 25 Coca-Colas al día. El camión que iba a repartir a los bares también iba a su casa a dejar un montón ahí de cajas de estas de los bares. Incluso en Berlín, una vez que no había Coca-Cola, cogió un taxi, $9 que se gastó para llegar a una Coca-Cola. Bueno, estábamos en la época de la prohibición, donde él también había conseguido un cine, a través de un amigo suyo, le dijo: oye, tengo esto en un cine, ¿qué hago con ello? Vamos para allá. En New Jersey, gestionando una sala que puso a todo trapo, con el lujo, con calidad de materiales, que era algo que siempre fue... qué de cosas nos quedan y qué tiempo más corto, que siempre fue una de sus señas de identidad, ¿no? El lujo, la calidad, ¿no? La atracción. Bueno, pues año 1900... me estoy remontando, 1918 estuvo lo de la gripe española, que se murió y todo el mundo en el cine. En fin, él se fue recuperando y monta los speakeasies, pero a partir de ahí tiene sobornada a toda la policía y demás, y cuando hay un momento en el que le empiezan a cerrar todos los locales y encima el día antes del crack del 29 invierte casi todo su dinero en bolsa, por consejo de un amigo, menudo amigo, pues dice: vámonos, le dice a su mujer: vámonos. Su mujer y su madre se van con coche, se va parando 2x3, pero se van a Hollywood. Con el tiempo terminaría pagando la deuda, una deuda que tuvo tremenda también con la mafia, porque tuvo contactos con la mafia por todos lados. Hollywood, clave de lo que realiza una vez que llega allí. Pues se hace amigo de Joe Schenck, que era el director entonces de la Fox, y de el guapo Rosselli, Johnny Rosselli, mafioso tremendo, pero amigo suyo, que le defendió y por el que fue hasta la cárcel, por Billy Wilkerson.
Y en Hollywood, ¿qué es lo que sucede? Pues que él, que siempre quiso montar un estudio, pero que sabía que necesitaba el beneplácito de los grandes magnates de los estudios, que por entonces eran judíos, por cierto. Se dice que si pudiera ser que porque él era católico, o bueno, váyase usted a saber, pues lo que pensaba únicamente era en vengarse de esos tíos que no le habían dejado montar un estudio de cine y demás. Y para vengarse, pues crea el Hollywood Reporter en el año 1930. Ahí publicaba una editorial que en muchos casos lo han preparado, se supone, y según ha averiguado su hijo, pues algunos redactores, porque él de escribir y de leer no era mucho, pero que siempre tenía su sello personal, y con el que, bueno, se involucraba, pero siempre sabiendo hasta qué punto, porque, por ejemplo, nunca le denunciaron por la lista negra. En cualquier caso, lo que consiguió con el Hollywood Reporter, pues fue uno de los grandes éxitos de la época. Para que os hagáis una idea, le empezaron a llamar los de los estudios a decirle, ¿no? Bueno, porque se metía con ellos, les daba duro. Oye, ¿qué podemos hacer? A lo mejor podemos hacer un poco de publicidad. Y con él habló, de hecho, Louis Mayer, uno de los... a Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Uno de los grandes de entonces. Pero no quería invertir mucho dinero porque decía que al fin y al cabo tenía poca tirada. Con lo que Wilkerson le dijo, ¿ah, sí? ¿Poca tirada? Dime la noticia que quieras que se publique en casi todos los medios, una noticia que sea lo más absurda o extraña, distinta, no sé, una persona, alguien que quieras pronunciar, por ejemplo, y ya verás a dónde va a llegar. Total, que en el Hollywood Reporter habló de un actor. ¡Qué actor, Dios mío! Ese actor va a ser la referencia para todo el mundo. Mucho ojo, muy atentos, claro. Tened en cuenta, esto es una revista dirigida también a profesionales, ¿no? Muy atentos los programadores de cine, los exhibidores, los productores, todos a esta figura del cine, porque va a ser una maravilla. Pasado el tiempo, llegó y le dio 5.000 copias de distintos periódicos y revistas de todo Estados Unidos que habían copiado el texto que había puesto el Hollywood Reporter, con lo que su influencia no era solo la de su tirada, sino evidentemente la de otros medios que lo cogían. ¿Y ese actor quién era? Clark Gable. A ver, Clark Gable no es que sea solo por eso, pero tuvo su influencia. De hecho, Clark Gable se volvía para su ciudad natal porque no estaba consiguiendo como gran éxito, y cuando vio que aparecía la prensa, se compró un coche descapotable y de nuevo para Hollywood. Al tiempo que hacía esto, muchísimos locales abrió uno tras otro, no duraban mucho, pero sí que tenían gran éxito. Empezó a abrir los primeros de Hollywood, donde iban, pues por ejemplo, como llevaba él grandes manjares de Von Mason, pues Chaplin, Charles Laughton, y luego, bueno, pues toda la élite de Hollywood. Se empezaron a conocer en algunos locales las mesas por los nombres de la persona que lo tenía reservado. A partir de ahí también sacaba mucha información con la cual seguía extorsionando a los magnates de la empresa, los magnates de los estudios hollywoodienses, porque le daban un dinero gracias al circuito de extorsión que había hecho con su amigo mafioso, el Guapo, que llegó a ir a la cárcel por él, como os digo, y con Joe Shen, que también llegó a ir a la cárcel, pero nunca fue Billy Wilkerson. Se libró por los pelos. Toda la vida, contrató en sus locales solamente hombres, porque decía que las mujeres eran muy cotillas. Nunca contrató personas de color y no le gustaban los gays, pero su secretario era gay. Y de hecho llegó a ganarse el respeto de todo el círculo gay de los del Hollywood Reporter. Y aun siendo bastante racista, incluso hablando mal de los judíos, muchos decían, es que Billy era así. Dentro de cómo era así, y resumiendo que ya se nos va a hacer el programa entero, la lista negra se comenzó a llamar la lista de Billy en el año 1946 a través de Howard Hughes, con el que siempre mantuvo una amistad impresionante, y además que no dormía muchas veces. El pobre Willie Wilkerson, que sí que dormía, se lo llevaba pues para pasar todas las noches. En 1946 empezó a publicar una lista de 10 nombres, al principio fueron 10, luego fueron cada vez más, preguntando si eran miembros del Partido Comunista. Uno de ellos era Dalton Trumbo, por ejemplo, conocido no solamente por ser pues el guionista de El demonio de las armas, que fue bajo seudónimo porque entonces ya estaba señalado, Espartaco, El último atardecer, Johnny cogió su fusil, que fue también el director, bueno, uno de los grandes guionistas de Hollywood, sino también porque fue el guionista de Éxodo, la obra que Otto Preminger publicó en el New York Times, que había escrito Dalton Trumbo, dando final a la lista negra. Pero estamos con la lista de Billy, y la lista de Billy
pues resulta que empezó a popularizarse y allí señalaron a todos los que eran o habían tenido algún contacto con el Partido Comunista, incluyendo Elia Kazan, que en un primer lugar no dijo nadie, y luego tras la presión de Billy Wilkerson, que quería que la gente pusiera un anuncio en su propia revista diciendo que habían sido comunistas, Elia Kazan puso un anuncio en el New York Times. Y en la siguiente declaración fue cuando denunció a algunos de sus compañeros y le señalaron toda la vida. Nunca se arrepintió, parece, de la lista negra, pese a que cuando la iba a empezar a promulgar lo consultó con un sacerdote y le dijo el sacerdote: atiza a esos comunistas, Billy, pero incluso recibió una placa del propio John Hoover, el director del FBI, pero su última esposa, la sexta, la madre de William Wilkerson III, cuando él falleció, la tiró al fuego y se quedó mirando cómo ardía esa placa. A pesar de todas las personas a las que persiguió, de todo el mal que hizo y de toda su connivencia con la mafia, muchas actrices le tenían un cariño muy especial, como Marilyn o como Lana Turner, a la que se dice incluso, o se decía su secretario, que llegó a cubrir el asesinato en defensa propia de su marido mafioso. Al final quedó como su hija e incluso quedó descartada completamente de cualquier causa. Murió por un enfisema, por fumar mucho, y empezó a tener una demencia. Y en España quizá tenemos que agradecerle que cuando le caía a alguien bien, le caía bien. Y entonces una vez llamó al sobrino de Trotsky y le dijo: mira, no le había puesto en la lista negra, pero claro, al sobrino de Trotsky dice: tú no vas a trabajar en Hollywood, en España está Dupont, que no puede sacar su dinero porque le invirtió y el gobierno no se lo deja sacar, ¿por qué no vas con él y empiezas a hacer películas? Y dijo: bueno, pues voy para allá. Y el sobrino de Trotsky, que se llamaba Charles Ronston, hizo películas como El Cid o Rey de Reyes, aquí en España, en Almería. Así que de vez en cuando, tenía algunas ideas estupendas, como cuando también Sinatra fue a llorarle para conseguir el papel de Aquí a la Eternidad, que no se lo habían dado. Billy habló con alguno de sus amigos mafiosillos y le dieron el papel, y Sinatra se llevó el Oscar. Así que nosotros nos vamos a llevar el Oscar a la colaboración más larga de toda la temporada. Un saludo, un abrazo. Os ha hablado Antonio Peláez desde el Planeta Radio Cines de Víctor Alvarolandia. Hasta la próxima, hasta cuando toque. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.